Bueno, muchas gracias por esta invitación. La idea es un poco mostrarles cómo esta inteligencia artificial generativa de la que nos hablaba en la presentación anterior permea y nos ayuda y nos potencia y también cómo nos remece el cómo hacemos docencia en ciencias de la salud. Yo les puedo hablar específicamente de mi experiencia en odontología, pero de alguna manera cómo estas herramientas de inteligencia artificial generativa maravillosas que nos mostraron que hacen tantas cosas interesantes, de alguna manera nos desafían a tener que transformar la forma en que realizamos la docencia específicamente en ciencias de la salud. Un poco cuál va a ser la ruta, voy a hablarles un poco del contexto, muy poco porque ya en la presentación anterior conocimos un poco qué es esta inteligencia artificial generativa. Voy a hablarles y comentarles acerca de los usos de esta inteligencia artificial con foco en los docentes, cómo nosotros como docentes podemos utilizar estas herramientas, cómo las deberían utilizar nuestros estudiantes y algunos desafíos y consideraciones finales. Un poco de contexto, bueno, sabemos un poco de este como avance de la inteligencia artificial desde los años 40, cuando recién partió, porque esto era muy como ajeno a los simples mortales que no entendemos nada de lo que explicó nuestro expositor anterior y nosotros como que vinimos a conocer y a interactuar de manera más cercana con la inteligencia artificial generativa cuando llegó el ChatGPT a nuestras manos, cuando empezamos a conocer esta herramienta con la que nosotros podíamos conversar como si fuera un chat con un amigo, como si casi uno conversar a través del WhatsApp o un mensaje de texto, y era algo así como casi mágico, como la bolita de cristal de la que nos hablaban antes. Yo empecé a conocer de esta herramienta, de este chat. Al principio me aparecieron algunas como posteos en LinkedIn de algunos investigadores que hablaban acerca de esta herramienta de inteligencia artificial que era generativa, que ya estaba al alcance de las personas, que uno podía interactuar con ella y pedirle resolver problemas, y fue súper interesante empezar a ver de manera bien académica cómo esto podía funcionar. Pero me empecé a preocupar cuando en la otra red social que yo utilizaba frecuentemente, que era Instagram, empezaron a aparecer posteos de estudiantes hablando de la inteligencia artificial generativa y de cómo podía solucionar y ayudarlos a realizar trabajos, y eran posts que empezaban como lo que tus profesores solo quieres que sepan y lo que puedes hacer a través de la inteligencia artificial generativa. Entonces ahí, como docente, dije, pucha, al parecer voy a tener que cambiar la forma en que evalúo algunas cosas, porque efectivamente está este riesgo de que la inteligencia artificial generativa sea a quien yo esté evaluando y no lo que mis estudiantes saben o no. Entonces ahí empieza toda una reflexión con respecto a cómo esto que es tan maravilloso y que nos ayuda mucho, finalmente también nos desafía a cambiar la forma en que nos planteamos la docencia. Entonces, yo bien Matea, la semana pasada, cuando ya estaba terminando esta presentación, fui a PubMed y le pregunté a través de estos términos MET, cuáles eran los artículos publicados bajo este paraguas de inteligencia artificial y educación en odontología. En el último año uno ve que efectivamente son poquitos, 53 resultados, y uno dice ya, hay algunas cosas que a lo mejor desde el área médica también son aplicables a la odontología, entonces lo pregunté específicamente, no de odontología, sino que el área médica, y ahí uno encuentra algunos artículos más. Uno dice también pueden haber errores de indexación, cosas que no están indexadas bajo este paraguas del MET inteligencia artificial. Ahora lo que nos convoca acá es específicamente la inteligencia artificial generativa, que es distinto, que es más específico que todo el paraguas de la inteligencia artificial. El año pasado salió un MET específico para inteligencia artificial generativa, entonces fui y pregunté, y son muchos menos los resultados, y aquí también puede ser un tema de indexación, porque los artículos que salieron antes puede que no estén bien indexados. En odontología y en medicina uno puede encontrar algunos más. Entonces, específicamente, cuando empezaron a aparecer estas herramientas de inteligencia artificial, los docentes nos empezamos a preguntar cómo las podemos utilizar, cómo nos impacta esto en nuestra educación, y empezamos a estudiarlo y empezamos a reportarlo. Y es desde ahí donde uno como docente entonces puede ir a recoger las experiencias de los usos, los grandes desafíos, los fracasos que también podemos haber tenido, y tratar de aprender de la experiencia de los otros académicos en otras áreas del mundo que también están encargados de educar a los futuros profesionales de la salud. Entonces, un poco con este parámetro es que uno va y averigua y pregunta y conversa y expone acerca de cuáles son estos usos específicos que uno pudiera tener
para la inteligencia artificial generativa, tanto en el contexto de uno como docente, como pensándolo desde cómo lo utilizan los estudiantes. Y eso es un poco lo que voy a presentarles hoy día. Cuáles son como los recursos que nosotros como docentes podemos utilizar y cómo esos están basados en lo que nuestros colegas han reportado en la literatura y cómo lo podrían utilizar los estudiantes. Entonces, desde el punto de vista del uso de docente, uno podría definir que las distintas herramientas de inteligencia artificial generativa, que son estas que te generan un texto, una imagen, una canción, un podcast y muchas otras cosas más, podrían estar enfocadas a diseño del recurso de aprendizaje, nos ayudan a diseñar recursos de aprendizaje de manera más fácil, más rápida, más variada. También nos pueden ayudar a diseñar instrumentos de evaluación distintos, variados, a lo mejor personalizados, y también nos pueden ayudar en algo que siempre tenemos que dar y que es muy relevante en la educación, que es el feedback, pero que también cuesta entregarlo. ¿Ya? Entonces vamos a ir revisando en estos tres como grandes áreas cómo distintas herramientas de inteligencia artificial nos pueden ir ayudando. Entonces, específicamente cuando hablamos de elaborar recursos de aprendizaje, estamos pensando en casos de estudio, guías de estudio, escenarios de simulación, pacientes simulados. Uno puede generar pacientes simulados a través de un chat o a través de un avatar para poder entrenar a los estudiantes, por ejemplo, en razonamiento clínico, en entrevista, en empatía, etc. Esquemas, resúmenes, videos, canciones, podcasts, mapas mentales, infografías, imágenes 3D. La verdad es que este gran como escenario, este gran abanico de herramientas de inteligencia artificial generativas que aparecieron desde el 2022 en adelante y que siguen apareciendo año a año, nos ayudan en múltiples cosas. Pero uno dice ya, ¿qué es lo que dice la evidencia con respecto a si efectivamente la inteligencia artificial generativa puede ayudarme a hacer este tipo de recursos de aprendizaje? Entonces yo fui a Consensus, que es otra herramienta de inteligencia artificial generativa que te permite hacer búsquedas en la web y que te ayuda a hacer estas búsquedas, y le pregunté, ¿puede la inteligencia artificial generativa elaborar buen material de aprendizaje? Y una de las gracias que tiene esta herramienta es que te dice, efectivamente te arma este gráfico donde te dice cuál es como el resumen de lo que aparece en la literatura científica. Si vemos, son poquitos papers los que tienen información relevante, porque como vimos, son poquitos los que han hablado de inteligencia artificial. Pero al parecer nos dice que sí, que existe la posibilidad de que puede generar un buen material de aprendizaje. Ahora, tenemos que tener conciencia de qué es lo que consideramos un buen material de aprendizaje. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar también conscientes de que pueden aparecer estos fantasmas dentro de lo que la inteligencia artificial genere. Entonces voy a la literatura y encuentro que efectivamente existen artículos en educación, en odontología, que hablan de que la inteligencia artificial puede generar buen material de aprendizaje. Y además les puse estos otros artículos que hablan de distintos materiales de aprendizaje que uno puede utilizar para que el estudiante conozca algún contenido específico, no solamente una clase, no solamente una guía. Existen otros modelos, otras como presentaciones en que uno puede hacer para que esto sea más atractivo y también aumentar la motivación de nuestros estudiantes, que sabemos que siempre es un desafío. Entonces, ¿qué es lo que finalmente dice la evidencia? ¿Qué es lo que rescata la evidencia con respecto a la capacidad que tienen estas herramientas de inteligencia artificial para generar material de aprendizaje o recursos de aprendizaje? Dice que específicamente nos ayudan porque pueden personalizar el aprendizaje, pueden hacer distintos materiales para distintos focos, nos pueden entregar distintos formatos de material, puede mejorar la motivación del estudiante, dado que yo puedo hacer el recurso más cercano a ellos, y es muy eficiente porque lo hace de manera muy rápida y muy organizada. Sin embargo, existen algunas como alertas y que tienen que ver con que sí o sí necesita supervisión humana. O sea, yo no puedo confiar ciegamente en lo que está haciendo esta herramienta de inteligencia artificial. Muchas veces tengo que iterar varias veces una instrucción o un prompt para que llegue a lo que yo específicamente estoy buscando, porque finalmente, tal como nos explicaban antes, estas herramientas de inteligencia artificial como que se nutren de lo que está disponible en la web la mayoría de las veces, están entrenados con esta información que está disponible, y esta información también tiene errores. Entonces puede ser que se interprete mal, pero también tiene errores y también tiene sesgos. Entonces nosotros tenemos que
de alguna manera ser capaces de revisar este material y de tener esta supervisión para que lo que estamos generando sea específicamente lo que nosotros estamos necesitando, ¿ya? Entonces, siempre es importante hacer el check de la revisión y de la supervisión porque puede tener información incorrecta, pueden aparecer estos fantasmas y puede reproducir sesgos que están en la literatura o que están en la web y que nosotros no queremos enseñarles a nuestros estudiantes. Hay distintas herramientas de inteligencia artificial que nos pueden permitir hacer este tipo de material o recursos de aprendizaje. Está NotebookLM, que es una herramienta que tiene Google, bueno, ChatGPT, Napkin, que te permite hacer imágenes o esquemas a partir de una instrucción o de una frase. Y bueno, yo les pongo acá esta generación de canciones porque existe un concepto que tiene que ver con el microlearning o estos como mordiscos de contenido, de que de alguna manera uno puede entregar un contenido muy específico, muy cortito, de alguna manera de que el estudiante pueda recordarlo más fácilmente. Aquí yo lo uso con mis hijas preadolescentes, perdonando la alusión tan familiar, para que se aprendan las tablas de multiplicar, los verbos, las fases de la mitosis, el ciclo de Krebs. Ahí tengo algunas canciones ya generadas, porque finalmente es una forma de que a través de repetición ciertas palabras difíciles o ciertos conceptos difíciles vayan quedando en el inconsciente. Entonces, por ejemplo, acá les tengo el ejemplo de un podcast que generé para, este caso no para mis hijas, sino que para un curso que hago en la Facultad de Odontología, acerca de un concepto que se llama medicina estilo de vida. Entonces, para poder introducir a los estudiantes a esta medicina de estilo de vida a través de la plataforma de NotebookLM, lo que hice fue que cargué el contenido y le pedí que hiciera un podcast. Y lo hace bastante bien, con voces bastante naturales que asemejan una conversación real, no esta voz como robotizada que uno se imaginaba que generaba la inteligencia artificial. De hecho, les puedo mostrar. Hoy vamos a analizar a fondo un concepto que está sonando mucho últimamente en salud, la medicina del estilo de vida, la MR. Vamos a usar un artículo académico reciente para entenderla bien. Entonces, la idea es un podcast que dura, lo voy a esperar para que, perdón, es un podcast que dura 4 minutos, que yo les voy a pasar a mis estudiantes el próximo semestre para que lo escuchen antes de yo iniciar la clase de medicina de estilo de vida, y de manera de que ellos ya lleguen con algo como conocido, que lo pueden escuchar en el auto cuando van, en la micro, en el bus de acercamiento, no sé, cuando sea que lleguen a la universidad, de manera de que ya tengan algo. Entonces, cuando yo parto la clase, puedo partir activando un conocimiento que ellos ya tienen anterior, y quienes sabemos algo de educación sabemos que activar conocimientos previos es vital para mejorar el aprendizaje. Entonces, de alguna manera me va a ayudar en ese potenciamiento. Como les digo, esto está dentro del concepto de microlearning o estos como mordiscos de aprendizaje, que finalmente son mordiscos de contenido que son como pequeñas capsulitas de información que me permiten ir avanzando de a poco en algún contenido. Les puedo mostrar también, por ejemplo, la canción del ciclo de Krebs. Aquí se nota mi gusto musical, les pido perdón por eso, pero por ejemplo, estos nombres tan raros que generan incomodidad, sobre todo en estudiantes de primer año que están como en quinto medio, que como que cuesta llevarlos al aprendizaje. Claramente esto no es como ellos van a aprender todo, pero al menos les va a sonar la canción, se van a acordar de las palabras difíciles, y genera algo como para poder activar conocimiento después. Uno se los pasa como conocimiento anterior, y después cuando uno está en la clase, el estudiante ya por lo menos le suena algo de lo que está escuchando. Son palabras raras, o sea, como yo que hace muchos años que no tengo que ver con esto, es difícil. Tuve que buscar el ciclo para saber si es que efectivamente lo que estaba escrito aquí era real. Pero es una forma de poder hacerlo y nos ayuda a acercar el conocimiento a nuestros estudiantes, ¿ya? Es una forma de hacerlo. Entonces, finalmente nos permite poder hacerlo. Ahora, ¿cómo se hace? Lo que yo hice específicamente fui a ChatGPT, le pasé así como la información de cuál era el ciclo de Krebs y le dije, hazme una canción de tal, o sea, la letra de una canción con tal duración acerca del ciclo de Krebs. Entonces, ChatGPT me hizo esta canción y yo con esa letra de la canción fui a una herramienta de inteligencia artificial que se llama Song Generator y le dije, ya, esta letra de canción, házmela y me hizo varios distintos modos musicales, country, balada, rock,
reggaetón, etc. Y yo elegí la que más me gustó y fue la que seleccioné. Entonces, claro, es la base, es lo fundamental de cómo ellos van a aprender el ciclo de Krebs y para qué sirve el ciclo de Krebs. No, pero me permite acercar un contenido que ellos puedan revisarlo antes y que cuando yo llego a la clase activo eso ya y entonces genero un aprendizaje mejor. Es una forma de hacerlo. Este es como la herramienta que se llama Notebook LM, que te permite subir distintas fuentes y te permite acá generar entonces el podcast, pero también te permite generar otras cosas, como por ejemplo un mapa conceptual. De manera de que a lo mejor poder hacer también este mapa conceptual que me va a permitir que ellos puedan ir como asociando distintos como, aspectos o conceptos relacionados en este caso con la medicina estilo de vida. Lo podemos utilizar nosotros como estudiantes, o sea, como profesores, pero también lo utilizan nuestros estudiantes. Mi preadolescente de 15 años lo usa para estudiar, efectivamente. Después, tenemos esta herramienta que se llama Napkin, que es una herramienta que te permite hacer esquemas. Y estos esquemas los puedes hacer desde un texto que tú les entregas o solo desde una indicación. Entonces, por ejemplo, acá les muestro este Napkin, que es una cuenta gratuita. Uno también puede pagarla, pero yo utilizo la cuenta gratuita. Yo le puse acá que me hiciera un gráfico que mostrara que el 60% de los estudiantes de primer año se abruman o se desmotivan con el curso de anatomía. Es algo por lo que todos pasamos y que todos sufrimos. Entonces, claro, los primeros gráficos que me muestra son gráficos bastante normales. Uno diría, lo puedo hacer yo, no necesito una herramienta. Pero luego me muestra este, que es como un termómetro, que puede ser algo más visual o más entretenido, pero también es capaz de hacerme gráficos mucho más complejos o imágenes más completas, como por ejemplo esta, donde tenemos un volcán que está erupcionando, pero que además la herramienta fue a buscar información extra de la que yo le pasé, que tiene que ver con por qué se abruman, complejidad la materia, carga de trabajo, falta de preparación, miedo al fracaso, que podrían ser inputs que hacen que efectivamente un estudiante se abrume con un curso de anatomía en primer año. Entonces, finalmente, esto también me permite poder hacer mis clases, preparar mi material con imágenes o esquemas que sean más visibles y que sean más atractivos para los estudiantes. Uno sabe que como profesor tiene que tratar de aumentar la motivación de los estudiantes y esta es una forma de hacerla. Y que a nosotros también nos ayuda en la elaboración del material que estamos realizando. Y luego, entonces, además de elaborar este material o estos recursos de aprendizaje, hay herramientas de inteligencia artificial que hacen PPTs, hay herramientas de inteligencia artificial que generan resúmenes, etc. Uno puede utilizarlas también para elaborar instrumentos de evaluación. Entonces, cuando yo ya hice mi clase, pasé el contenido, tengo que entonces ir a elaborar cómo yo voy a evaluar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje que yo tenía para esa actividad. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial también me pueden ayudar a elaborar o modificar estos instrumentos de aprendizaje que yo utilizo. Se describe que existen herramientas que pueden realizar preguntas. ¿Ya? Aquí yo lo tengo con asterisco porque yo hasta ahora no he encontrado ninguna donde yo le ponga un contenido y me haga la pregunta ideal. Yo me dedico a harta docencia, yo le enseño a los profesores cómo hacer preguntas, entonces yo tengo como un nivel bastante alto de lo que yo le pido a una herramienta de inteligencia artificial cuando me hace, por ejemplo, una pregunta de selección única. Entonces yo no he encontrado hasta ahora ninguna que diga ya, yo le pongo un contenido y es capaz de hacerme una pregunta que diga ya, la uso tal cual. Para lo que sí he utilizado es para cuando yo tengo una pregunta que no me gusta porque no me gusta la redacción, no me gustan las alternativas, los distractores no son tan creíbles, le doy instrucciones a una herramienta, en general es el ChatGPT, para que me los mejore. Y después de algunas iteraciones logro llegar a un set de preguntas que efectivamente cumplen con los criterios con los que yo trabajo. Entonces, por eso tiene este asterisco, porque no he logrado llegar a una que me diga sí, en realidad yo subo un paper y me hace 5 preguntas de ese paper y esas preguntas son así fabulosas. No he logrado ninguna que cumpla con esas características. Pero también me puede ayudar a hacer diseño, por ejemplo, de rúbricas o de pautas de evaluación. Existen algunas herramientas que son específicas para esto y que te permiten hacer el diseño de rúbricas o de pautas de evaluación. Entonces yo fui y le pregunté a Consensus si específicamente las herramientas de inteligencia artificial podían mejorar la calidad de la evaluación o si podían construir buenas preguntas. Y me dice que en general sí, que son capaces de hacerlo. Al parecer yo soy un poco crítica con la calidad de las preguntas que elabora.
Y entonces, ¿cuáles son la evidencia que hay al respecto? Hay hartos artículos de los que mencionabas tú antes, donde lo que hacen es tratar de probar cómo le va a las distintas herramientas de inteligencia artificial en los distintos exámenes, en el examen de medicina de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, y ver cómo les va. Pero también existen y han aparecido algunos reportes de cuál es el rendimiento de las herramientas de inteligencia artificial al elaborar sus propias preguntas, y cuáles son las instrucciones que se le dan y cuáles son las que tienen mejor rendimiento, ¿ya? Y aquí aparecen algunas específicamente en educación médica. No he encontrado muchas en odontología. Entonces, ¿cuáles son de alguna manera como el resumen de esta evidencia al respecto? Nos dice que efectivamente las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudarnos a elaborar, a mejorar la calidad de las preguntas, pueden ayudarnos a elaborar preguntas, aunque yo tengo ahí mis asteriscos porque a mí no me convencen tanto todavía, pero también nos pueden ayudar a elaborar, por ejemplo, rúbricas o pautas de evaluación. Pero el rendimiento de esa herramienta de inteligencia artificial va a depender del nivel de la pregunta. Mientras más básica es la pregunta y más de conocimiento, va a rendir mejor. Mientras nosotros esperamos preguntas más de aplicación o más asociadas a un caso clínico, el rendimiento no va a ser tan bueno y sí o sí necesita supervisión humana. ¿Cuáles son las herramientas que yo he utilizado, que se han reportado? Bueno, ChatGPT, que es la que más ha permeado porque fue la primera a la que estuvo disponible para, yo digo, los simples humanos, que son los que no nos dedicamos a esto. Pero también existen otras, por ejemplo, esta es una herramienta que está asociada a ChatGPT porque es como uno de estos chats que uno entrena específico, pero que está abierto para todo el público, que se llama Rubric Wizard, que es una herramienta donde uno le pide una rúbrica acerca de un tema y te la genera y uno puede iterarla y editarla. Y también encontré esta, que es una herramienta que también está asociada a ChatGPT, donde uno le copia la pregunta, así como la pregunta de alternativas con las alternativas, y te la evalúa y te dice de qué nivel es y cuáles son las mejoras que tú le podrías hacer a esa pregunta. Estas son las herramientas que yo les enseño a los profesores a los que yo les enseño para poder hacer buenas preguntas en las evaluaciones. Entonces, por ejemplo, acá está un pantallazo donde yo le pedí a esta chat de rúbricas que me ayudara a crear una rúbrica para evaluar la calidad de las preguntas de selección múltiple. Entonces está este chatbot que está entrenado para pedirme algún contexto para poder hacer mejor esta pregunta, me hizo algunas preguntas, como en qué contexto estaba la actividad, cuáles eran los resultados de aprendizaje que yo esperaba evaluar con esa rúbrica, qué nivel corresponde la evaluación, por ejemplo, qué nivel de formación, y yo le fui contestando todas esas preguntas y me generó esta rúbrica, que finalmente lo que busca es tener una forma de evaluar una pregunta y generar entonces relevancia clínica de la pregunta, calidad del distractor, nivel cognitivo, redacción técnica, justificación pedagógica, referencia a evidencias a guías clínicas, por ejemplo. Y además me redacta cada uno de los criterios en los distintos estándares, que todos quienes hemos tratado de hacer una rúbrica sabemos que es muy, muy difícil y por eso nos quedamos con pautas y no con rúbricas. Pero si es que uno itera varias veces y construye buenas rúbricas, una buena rúbrica supera a una buena pauta de evaluación, entonces nos puede ayudar. ¿Es perfecta? No, lo más probable es que uno tenga que iterar varias veces y tenga que modificarlas, pero por lo menos empezamos a trabajar sobre algo y modificar algo que es mucho más fácil que partir desde cero. Ahí como el dilema de la hoja en blanco, que uno dice ya, ¿cómo parto? ¿Qué digo? ¿Cuáles son los criterios? Finalmente esto nos ayuda un poco y nos ayuda a ser más eficientes con nuestro tiempo. Y finalmente, una de las cosas para las que nos ayuda mucho estas herramientas de inteligencia artificial tiene que ver con proporcionar feedback, ¿ya? Con entregar feedback, mejorar o editar el feedback que uno entrega, sobre todo si este feedback es escrito, y también nos puede ayudar a resumir la información para hacer feedback. Existen algunos como ejemplos de herramientas de inteligencia artificial que están trabajando con, por ejemplo, evaluar el video que sube un estudiante con respecto a un procedimiento en particular y de acuerdo a ciertos parámetros definir el rendimiento del estudiante en esa actividad y elaborar un feedback que le llegue al estudiante de manera directa, después de la supervisión de un docente. Entonces, no sé, ejemplo, el estudiante hace una sutura, se graba haciendo una sutura en simulación, envía el video, la herramienta de inteligencia artificial analiza el video, de acuerdo a ciertos parámetros de feedback, les entrega el feedback, ese feedback es revisado por un profesor y le llega al estudiante como
comentarios específicos sobre aspectos a mejorar en relación a la técnica clínica que utilizó y aspectos destacados porque lo hizo muy bien. Se está trabajando ya en eso en distintas herramientas. Para nosotros los simples mortales que no sabemos hacer esas herramientas y que no sabemos cómo programar y hacer una herramienta así, nos permite, sí, por ejemplo, mejorar la redacción de un feedback que uno le está entregando por escrito a un estudiante, por ejemplo, o resumir mucha información para nosotros poder de esa información resumida elaborar un feedback, ¿ya? Hay varios documentos que hablan acerca de la capacidad que tienen ciertas herramientas de inteligencia artificial para efectivamente mejorar o proporcionar feedback que sean de calidad, bajo ciertos estándares de calidad. Entonces, ¿qué es lo que dice la evidencia? Que efectivamente estas herramientas son escalables y eficientes porque nos permiten hacerlo de manera rápida con una gran cantidad de información, que la información que entregan en general es clara y bastante estructurada. Las respuestas que entregan estas herramientas de chat son súper estructuradas porque siguen un orden lógico, y el recibir un feedback que sea rápido y que sea específico para su tarea ayuda y motiva a los estudiantes. Sin embargo, la información tiende a ser más genérica, como que no es muy específica en ciertos puntos, a menos que uno itere y entregue instrucciones muy específicas. La calidad puede ser variable, entonces siempre necesita supervisión humana. ¿Ya? ¿Qué herramientas hemos utilizado? Por ejemplo, Canvas, ahora hace poco integró una herramienta para, por ejemplo, en los foros de preguntas y respuestas, resumir la información de los posteos de todos los estudiantes, y entonces esa información, que es a través de inteligencia artificial, uno la puede utilizar para poder entregar, no sé, pues un posteo general de resumen de lo que se habló en un chat, ¿ya? Bueno, y ChatGPT o cualquier otro chat que ustedes utilicen también nos puede ayudar a redactar de mejor manera un feedback que uno está elaborando. O sea, como el uso del lenguaje en español se ve aumentado y magnificado por las herramientas de inteligencia artificial con palabras que a uno no se le ocurrirían, pero que explicitan, o sea, dicen claramente lo que uno está tratando de decir. Por ejemplo, acá está la herramienta que está en Canvas, que lo que te permite es resumir el foro de, no sé, 100 estudiantes con 2 entradas cada uno, 200 entradas. ChatGPT, o sea, la herramienta te lo resume y uno incluso le puede pedir en relación a qué contenidos quieres que te resuma, y cuál es lo que uno espera que resuma este chat, y de ahí uno entonces hacer un posteo general resumiendo o cerrando este foro. Entonces, un poco a modo de resumen, estas herramientas de inteligencia artificial que nos maravillan y nos permiten hacer un montón de cosas, nos apoyan harto en la docencia. Nos permiten diseñar recursos de aprendizaje, nos permiten diseñar o mejorar recursos de evaluación y nos permiten mejorar la forma en que nosotros entregamos el feedback para hacerlo más rápido. Todos quienes hemos tenido que hacer feedback a 100 estudiantes sabemos que es muy difícil hacerlo de manera rápida para que sea oportuno. Pero tienen algunas limitaciones que tienen que ver necesariamente con que la inteligencia artificial puede equivocarse, puede reproducir sesgos, puede alucinar y por lo tanto necesita supervisión humana. O sea, no puede ser directo. Necesitamos, como de alguna manera, revisar qué es lo que nos está entregando. Y así como nosotros como docentes podemos utilizar la inteligencia artificial o herramientas de inteligencia artificial, sabemos que nuestros estudiantes también la están utilizando. Aunque uno les pregunte y te diga, no, profe, yo no sé, nunca, porque siempre no saben, siempre no, yo no soy de los que usan. Mi hija que tiene 15 años la usa, o sea, claramente nuestros estudiantes la están utilizando. Entonces, la idea es poder de alguna manera identificar cuáles son los mejores usos que nuestros estudiantes le pueden dar a estas herramientas de inteligencia artificial, porque no nos podemos tapar los ojos y decir, no, nuestros estudiantes no lo van a hacer porque ellos quieren ser buenos profesionales y para ser buenos profesionales tienen que estudiar. Sí, pero también son estudiantes que están en modo estudiante, entonces buscan la mejor forma de aprender. Y entonces las herramientas de inteligencia artificial nos van a ayudar en eso. Entonces, yo enfoqué esto en el aprendizaje autónomo de los estudiantes. De qué manera los estudiantes pueden utilizar o están utilizando estas herramientas de inteligencia artificial para mejorar la forma en que ellos aprenden de manera autónoma. Entonces, ¿qué dijo mi amigo Consensus? Dijo que efectivamente los estudiantes utilizan las herramientas de inteligencia artificial para mejorar su estudio autónomo al elaborar material de estudio. Estamos hablando de resúmenes de artículos, traducciones de paper, explicaciones de conceptos que no conocen. Muchas veces yo he visto, de nuevo vuelvo con mi hija, así como mi hija de 15 años le pide a ChatGPT que le explique un concepto como si tuviera 10.
Después le pide que le explique el concepto como que si tuviera 12 años. Después, entonces, el ir entendiendo un concepto de manera progresiva en cuanto a la complejidad le permite finalmente llegar a ella en primero medio, entenderlo de manera más fácil. Pero lo utilizan harto para este tipo de cosas. Y entonces existen distintas herramientas que ellos utilizan. Ahora, ¿qué es lo que dice la evidencia? Que efectivamente las herramientas de inteligencia artificial favorecen la autorregulación y la autonomía en el aprendizaje, porque los estudiantes van guiando este aprendizaje de manera autónoma y de acuerdo a su propio avance, que personaliza el aprendizaje porque distintos estudiantes tienen distintas formas que les facilitan aprender, algunos son más visuales, otros más desde el oído, otros más desde la lectura, y también le permite desarrollar habilidades superiores como pensamiento crítico y planificación, siempre y cuando tengan clara que necesitan desarrollar esas habilidades cuando se enfrentan a resultados entregados por herramientas de inteligencia artificial. De alguna manera nosotros como docentes tenemos que educarlos en que las herramientas de inteligencia artificial se pueden equivocar y por lo tanto ellos tienen que ir a revisar el contenido de lo que les están entregando. Y como siempre existen algunas alertas que tienen que ver con esta dependencia o la sensación de que podrían empezar a depender de estas herramientas de inteligencia artificial para poder aprender, que el aprendizaje podría ser superficial, entonces no aprenden con la profundidad que nosotros esperamos y que obviamente necesita supervisión. Y aquí hay algunas de las herramientas que pueden estar utilizando, en general las utilizan harto para poder resumir artículos, que es la forma en que nosotros en general les enseñamos, resumen un artículo, chatean con el artículo, le hacen preguntas a este texto para que la herramienta de inteligencia artificial responda en base a la información que está específica en un texto, organiza la información a través de esta aplicación de Gmail o de Google que es Notebook LM. Ahora, está como miedo o susto que tenemos nosotros del mal uso de las herramientas de inteligencia artificial o la dependencia de que se puede generar de las herramientas de inteligencia artificial no es nueva, es algo que nos ha pasado a los profesores a lo largo del tiempo. O sea, en el año 75, cuando aparecieron las calculadoras científicas y fueron más fáciles de acceder para el público, hubo discusiones y discusiones y discusiones eternas acerca de si los niños de los colegios tendrían que utilizar o no calculadoras científicas. En el 75 una revista específica de educación en matemáticos, una encuesta, y el 75% de las personas, entre los que estaban educadores y personas comunes y corrientes, opinaba que los niños no tenían que tener acceso a calculadoras científicas porque eso les iba a impedir aprender matemáticas, ¿ya? Y la posición estaba basada en que el aprendizaje iba a ser superficial, en que se iba a generar dependencia. Hubo artículos científicos publicados, columnas de opinión publicadas en los libros, en los diarios, que hablaban acerca de lo terrible que era la calculadora científica para el aprendizaje de la matemática en los niños. Y ahora nosotros sabemos que eso no es así, que efectivamente la calculadora está en el celular y que eso no dificulta, sino que puede ser un apoyo para el aprendizaje, para poder llegar a cálculos más complejos y poder hacer ejercicios matemáticos más complejos. Pero en el año 75, efectivamente fue un debate. ¿Tenemos que usar o no tenemos que usar la inteligencia artificial? Más nuevo fue el debate o las complicaciones cuando apareció Google dentro del escenario de la docencia o habitual. Mis hijas no pueden creer que yo soy más vieja que Google, así como que no lo creen. Y me lo dicen habitualmente para reírse un poco de mí. Pero cuando apareció Google, que apareció en el 98, generó un impacto, porque resulta que ahora los estudiantes iban a poder googlearlo todo. Apareció el verbo, googlear. Iban a poder buscarlo todo en internet, entonces ya no iban a ir a las bibliotecas, los libros iban a desaparecer. Yo igual tengo un poco un toque con eso y como que espero que mis hijas sepan que la información viene de libros, no de internet. Así como que en libros es donde está la información. Pero finalmente existió el mismo debate. Y hubo un documento en Estados Unidos de la Secretaría de Educación dirigido a los docentes que les enseñaba cómo implementar y aplicar Google para modificar y facilitar su docencia y que no le tuvieran miedo porque finalmente Internet había llegado, iba a estar en los hogares, no era algo que pudiéramos hacer desaparecer. Que es un poco más o menos lo mismo que nos está pasando ahora con la inteligencia artificial. O sea, este debate no es nuevo y nos va a pasar cada vez que aparezca alguna herramienta tecnológica que de alguna manera nos desafíe a plantearnos cómo hacemos la docencia y cómo nos adaptamos a estos cambios.
Y aquí aparece este concepto que es como la agencia del estudiante, que es la capacidad que tiene el estudiante para actuar de manera intencionada, para ser protagonista de su aprendizaje, para hacerse cargo de este aprendizaje y no ser un receptor pasivo finalmente, y toma decisiones activas, reflexiona críticamente, asume su responsabilidad e interactúa con los recursos de manera como organizada y clara, ¿ya? Con la inteligencia artificial o con otras herramientas que pueden aparecer en el futuro. Entonces, la invitación no es a tenerle miedo a las herramientas de inteligencia artificial o a los problemas de integridad académica que pudiéramos tener con las herramientas de inteligencia artificial, sino que a trabajar en generar estudiantes que sean más críticos y que sean más protagonistas de su aprendizaje y que las utilicen de manera adecuada, porque no podemos negarlas, ¿ya? Y un poco para cerrar estos desafíos y consideraciones finales, la rápida evolución de las herramientas de inteligencia artificial y específicamente de la inteligencia artificial generativa nos desafía a evaluar de manera clara cómo las vamos a integrar en la docencia, porque están acá, se quedaron, van a seguir avanzando y van a seguir siendo más espectaculares año a año, por lo tanto tenemos que nosotros de alguna manera reflexionar en cómo vamos a integrarlas en nuestra docencia. Y es importante, eso sí, no perder en la línea que la implementación de estas herramientas de inteligencia artificial tiene que tener un objetivo docente. Nos podemos perder como en lo espectacular y en lo interesante y en lo bonito de la canción o en lo espectacular del podcast, pero tenemos que utilizarlas con un objetivo docente claro, de manera de no perdernos como en la parafernalia de las cosas que puede llegar a ser una herramienta de inteligencia artificial. Y para eso existen algunos modelos que nos ayudan a guiar cómo integramos las herramientas de inteligencia artificial o tecnología en la educación y nos invitan, esta es una, hay varias diferentes, que nos invitan de alguna manera a definir claramente de qué manera el estudiante va a interactuar con esta tecnología, va a ser solo un receptor pasivo, va a interactuar o va a crear documentos o productos nuevos y qué impacto va a tener esta nueva integración de tecnología en la educación en la docencia. ¿Va a reemplazar algo que ya estábamos utilizando? ¿Va a amplificar algo que ya estábamos haciendo? ¿Lo va a mejorar? ¿O lo va a transformar completamente? De alguna manera, contestarnos esas preguntas nos ayudan a que esta integración de las herramientas de inteligencia artificial o de cualquier herramienta tecnológica sea más guiada y tenga como, de alguna manera, una base más sólida y que no sea solo por la novedad. ¿Cómo han reaccionado las distintas como instituciones de educación a esta rápida aparición de las herramientas de inteligencia artificial? La verdad es que varían desde la prohibición total de uso hasta la promoción activa y eso depende también un poco de qué institución y de qué carrera. ¿Sí? No vamos a pedir que el MIT en la carrera de ingeniería le prohíba a los estudiantes a utilizar herramientas de inteligencia artificial porque lo más probable es que ellos son los que las están creando, las que las están inventando. Pero puede ser que otras carreras, otras instituciones sean un poco más restrictivas con respecto al uso. En general, la mayoría de las instituciones se maneja entre estos dos criterios, entre permitir el uso con algunas restricciones o permitir una integración pedagógica guiada y ayudar a sus docentes, a sus académicos a enseñar, o sea, a aprender cómo utilizarlas y entonces a utilizarlas de manera guiada en la docencia. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, acá está la Universidad de Melbourne, que tiene una declaración de uso de inteligencia artificial que es obligatoria en todos los trabajos académicos. Entonces, todos los estudiantes, cada vez que entregan un trabajo, tienen que completar esta declaración de uso de inteligencia artificial que dice, yo utilicé esta herramienta que se llama tanto, tal es el enlace, este es el prompt que yo le pedí y este fue el objetivo que yo usé o el objetivo que yo tuve en mente cuando pedí el uso, cuando planifiqué el uso de esta herramienta de inteligencia artificial, o pueden decir, yo no usé ninguna herramienta de inteligencia artificial para este trabajo en particular. Entonces, de alguna manera, la universidad lo que quiere es saber qué es lo que están usando sus estudiantes y para qué lo están usando. Algunas recomendaciones que yo entrego a mis docentes en la Universidad de los Andes es fomentar la alfabetización de los estudiantes, enseñarles cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades dentro del uso de las herramientas de inteligencia artificial, potenciar la integridad académica o propiciarla, conversando activamente con los estudiantes acerca de cuál sería un buen uso y cuál sería un mal uso, para qué nosotros proponemos que se utilicen y de qué manera utilizarlas y cuáles serían usos que estarían de alguna manera regidos con o en contra de la integridad académica de los estudiantes, promover un uso ético y adaptar nuestra enseñanza y nuestros sistemas de evaluación a estas nuevas herramientas que aparecieron, ¿ya?
Y como mensajes finales, la inteligencia generativa ya está transformando la educación en ciencias de la salud, en odontología, en medicina, en psicología, en educación, en todas. Es una herramienta, no un reemplazo al docente, porque necesita supervisión todavía y porque nosotros somos muy necesarios. Y su valor real está en transformar o mejorar las prácticas docentes que ya existen y ayudarnos en las prácticas docentes. Requieren un enfoque pedagógico claro, o sea, tenemos que tener claro para qué las estamos usando, para que se definan objetivos de aprendizaje específicos y de manera impacten positivamente en la docencia y no sean un distractor, que también corremos el riesgo de que sea más un distractor que una ayuda. El riesgo principal está en un uso que sea superficial o no crítico, y eso puede generar efectivamente dependencia o desinformación. Y lo clave acá es educar a docentes, educar a estudiantes, alfabetizarlos acerca de un uso ético, reflexivo y crítico de la inteligencia artificial, promoviendo entonces este rol activo de los estudiantes en su aprendizaje. ¿Ya? Ahí es donde tiene que ir nuestro foco, no a demonizarlas ni prohibirlas, sino que a promover estudiantes que sean más activos y protagonistas de su aprendizaje. Y eso es lo que tenía para contarles a ustedes desde mi opinión, así que muchas gracias.